La comunicación ahora es con el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. Buen día, Maía, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, encantado de estar con ustedes, feliz año y a las órdenes. Estamos desde hace un ratito con algunas dificultades de recepción, por lo tanto vamos a intentar por esta vía y si no escuchamos con la claridad necesaria, vamos a intentar de otra manera para asegurarnos de tener buen sonido. Pero vamos a avanzar a ver si podemos escucharnos mutuamente de manera adecuada. Uno de los temas que queríamos consultarle a usted es la propuesta que desde hace un tiempo ya está circulando a nivel general de los medios de comunicación y ahora también a nivel parlamentario en lo relativo a el futuro de lo que tiene que ver con el cargo de fiscal de corte, cargo que ocupa de manera interina ahora el doctor Juan Gómez, y se ha estado mencionando la posibilidad de la conformación de un triunvirato en lugar de una persona sola a cargo de una función tan importante como esta. No sé si puedo preguntarle la opinión del Frente Amplio en términos generales o al menos la opinión personal sobre esta eventualidad. Bueno, yo creo que, digamos, es en términos personales, creo que represento al frente lo que estoy diciendo, Bien. pero es una solución inconstitucional, lisa y llanamente. La Constitución habla de fiscal de corte de uno solo y lo demás no tiene viabilidad desde ese punto de vista. Por lo tanto, habrá que pensar hacia el futuro cuál es la mejor opción en cuanto a nombres. Hoy está con una situación de salud delicada el fiscal actuante, que es este Juan Gómez, ahora está ocupando como subrogante también ella, la doctora Mónica Ferrero, y creo que lo que mejor podemos hacer es esperar el restablecimiento del fiscal Juan Gómez y mientras eso no sucede, dejarle todo el terreno para que trabaje con las mejores condiciones la fiscal Mónica Ferrero. ¿Un cambio sí requiere de una reforma constitucional? Sí, claro. Es decir, si algo como esto está en la Constitución, para cambiarlo hay que cambiar la Constitución. Es más, yo creo que es muy sabia la Constitución cuando establece mayorías especiales, porque el fiscal de corte es un cargo muy importante, de alta Ujú. sensibilidad, que no tiene que tener que ver con la mayoría de turno o con el gobierno que haya ganado las elecciones nacionales. Tiene que ver con garantías para todos y por eso la Constitución establece, bueno, mayorías especiales para la designación de ese cargo. Maya, me parece a mí o la institución fiscal de corte, más allá del nombre, ¿verdad? De Gómez en este caso, de Díaz anteriormente, desde el punto de vista de la institucionalidad del país, la institución Fiscalía Nacional, de alguna forma está siendo demasiado víctima de críticas de manera casi que permanente y básicamente a nivel de integrantes del Parlamento. ¿Hay como una tendencia en ese sentido? En este gobierno sí, especialmente. A ver, históricamente ha habido críticas a fallos o discrepancias con fallos. Eso ha sucedido siempre y seguramente seguirá haciéndolo. Pero yo no conozco precedentes que, por ejemplo, una bancada de senadores del gobierno se reúna con el fiscal para, digamos, meterle presión sobre un tema que les resulta de directo interés, porque son los denunciantes, como fue la denuncia que se hizo sobre el senador Charles Carrera. Bueno, ahí fue toda una delegación de parlamentarios del gobierno a reunirse con la máxima autoridad. Han habido cuestionamientos públicos de algunos senadores directamente al fiscal de corte y en algunos casos asociados a temas diversos, porque, por ejemplo, en el caso de Cabildo Abierto, uno lo ve casi siempre vinculado a temas sobre militares que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. En otros casos ves otras razones, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer desde el Parlamento
es sí criticar los fallos cuando corresponda, o por lo menos dar opinión, pero no, no presionar a quienes tienen que actuar. No está bien, no le hace bien al sistema republicano de gobierno, porque me parece que es un problema que afecta a la larga a la sociedad, no a la disputa de los partidos. En lo que tiene que ver con esta situación de si se mantiene un fiscal solo o se pueda pasar a un triunvirato, ¿el Frente Amplio tiene posición formada, posición tomada en el sentido de mantener como está actualmente funcionando la fiscalía a cargo de una sola Mire, persona? no le puedo asegurar 100%, pero todas las conversaciones que yo he tenido con mis compañeros y compañeras de bancada indican eso. O sea, pero además hay algo que está por encima de las opiniones del Frente Amplio, que es la Constitución. Y la Constitución establece un fiscal de corte y no un triunvirato. Por lo tanto, no se le puede hacer decir a la Constitución lo que no dice. Está claro, pero existe también la posibilidad de la reforma de No la lo digo por usted, Constitución. aclaro, no. No, 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 Me no, refiero a no, lo que no, claro. sostienen quienes lo promueven. Sí, claro, una reforma constitucional se puede, pero yo las veo tan complicadas, las reformas constitucionales, que primero, para que salgan requieren un mínimo de consenso, porque todas las que salen distinto, o casi todas, la mayoría han fracasado. Yo le voy a nombrar dos que salieron. La más reciente en el tiempo fue la que hizo que el agua fuera, y el saneamiento directamente, una cuestión del Estado, o sea, que el Estado fuera el garante y el que hace las cosas. Y eso, bueno, tuvo una excepción que fue en el año 2004, que todo el mundo se alineó atrás de eso y salió. Después, anterior a eso, fue la reforma del 96, que fue electoral, que tuvo a tres partidos detrás, eh, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Nuevo Espacio. En esa época estaba fuera del Frente Amplio, el Nuevo Espacio. Y salvo esos dos, que estoy haciendo un ejercicio de memoria, todas las demás intentos de reforma de la Constitución, impulsados por un partido, por ejemplo el Frente Amplio, o por una coalición de partidos como Cuarcio de los Blancos y los Colorados, todas fracasaron. Por eso es que cuando vos movés la Constitución, desde mi opinión al menos, hay que ver eso desde una perspectiva más amplia que el apoyo propio de tu partido. Bien. También, dentro de los temas que se han instalado en los últimos días, está esta situación que se dio y que de alguna manera, directa o indirectamente, los comentarios posteriores del Frente Amplio vinculan al presidente de la República, y es la comprobación de un contrabando proveniente del puerto de Uruguay, que llegó a Bélgica con 4.500 kilos de cocaína. En el pasado hubo algunas situaciones de carácter similar de este caso, y por allí el Frente Amplio plantea como una dicotomía entre de la manera que se manejó en aquella ocasión esta situación y se maneja ahora. ¿Podemos hablar del tema un poquito más en detalle para ilustrar a los oyentes? Sí, claro. A ver, cuando hubo un caso de similares características, por decirlo de alguna manera, quien entonces era el director nacional de aduanas, el contador Enrique Cannon, puso a disposición del ministro de Economía de la época, que era Danilo Astori, su renuncia al cargo, y renunció. Y el ministro aceptó la renuncia. En este caso, que bueno, que ha pasado algo similar, y en ese entonces, perdón, me corrijo en el relato, y en ese entonces, quien era senador de la República, Luis Lacalle Pou, hoy presidente, señaló que estaba bien, pero que no le conformaba, que quería que renunciara el ministro. Bueno, ante un caso casi idéntico, o por lo menos de las mismas características, no se ha movido nadie, ni el director nacional de aduanas, ni la ministra. Y eso sin duda es un doble, digamos, una doble lectura, utilizar una medida para uno y otro para otro. Si es del partido que no integro, se tiene que ir; si es de mi gobierno y mi partido, que se quede. No está bien, y ese es el señalamiento que el Frente Amplio ha hecho. Entiendo bueno, que a veces cuando uno públicamente señala estas cosas, hace que cada quien se atrinchera en sus
posiciones, pero realmente es bastante fuerte que no haya ningún tipo de reacción. Cuando el gobierno vive situaciones de este estilo, hasta ahora ha tratado de derivarlas a través de, por ejemplo, investigaciones administrativas, como fue en el caso de cuando le otorgaron el pasaporte al narcotraficante Marcet. Bueno, ahí hicieron un sumario y demás, pero no han asumido la responsabilidad política en los cargos de confianza que ellos designaron. Me parece bueno, que es un error, que no deberían ser así, y por eso el Frente, bueno, reclama que el presidente ponga en práctica el criterio, al menos parcialmente, que señalaba cuando era senador hacia el Frente Amplio, porque él es el presidente y él tiene la potestad para hacer cumplir lo que dijo que había que cumplir cuando no podía hacerlo él. En concreto, le están pidiendo al presidente que pida la renuncia también. Bueno, yo creo que debería dar un paso al costado, o renunciar el director nacional de aduanas, pero eso lo tiene que determinar el propio Poder Ejecutivo. El Frente Amplio tiene voz y votos para señalar conductas y para determinar lo que cree que es el rumbo o los errores. Es el rol fundamental de la oposición, pero la potestad para hacerlo es del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que hasta ahora que estamos hablando, nada, es como si no pasara nada. Bueno, pero si el director no toma la iniciativa de hacerlo, cosa que hasta ahora no ha hecho, requieren ustedes de que ahí sí actúe el presidente de la República pidiéndole la renuncia. ¿Es así lo que ustedes sugieren? Bueno, ni siquiera es necesario que lo haga el presidente. La ministra de Economía es la que tampoco ha abierto la boca, ni nadie de Economía al respecto, y son los que tienen la potestad para hacerlo. Yo creo que, digamos, deberían hacerlo. No puede ser que no se tenga una mínima reacción desde el punto de vista institucional, más allá de una básica y lógica investigación administrativa de los funcionarios que pudieran eventualmente haber estado involucrados en todo ese trámite. Pero más allá de eso, hay una responsabilidad institucional y hay que dar una señal desde el punto de vista político, no digo político partidario, digo político de gobierno, de, bueno, de autoridad y de que determinadas cosas no le son inocuas, que digamos, no la deja pasar el presidente, ni el Ministerio de Economía, ni el Poder Ejecutivo. Con este tema, ¿el Frente Amplio llega hasta aquí, hasta este tipo de reflexión, digamos, o va a avanzar y va a pedir algo más? No lo sé, hoy no lo puedo adelantar, pero sí es un tema que nos preocupa. Y no lo puedo adelantar porque, bueno, es un tema que vamos a analizar en la bancada del Senado y de diputados del Frente. Senador, gracias por esta charla, ha sido muy amable. Gracias a ustedes y le reitero el deseo un muy feliz 2024 para usted y para su Lo audiencia. mismo para usted. Buena jornada. La Igualmente. Chau, conversación chau. era con el senador del Frente Amplio, el profesor José Carlos Maía. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia abierta.